Censo Mexicano de hígado graso, la definición de la enfermedad es un trastorno metabólico que se caracteriza por estatosis macrovesicular en más del 5% de los hepatocitos en individuos sin consumo significativo de alcohol, medicamentos hepatotóxicos ni otras causas conocidas de esteatosis secundaria. Los estadios de la enfermedad por hígado graso no alcohólico se muestran en la diapositiva y empiezan por la esteatosis simple, que es la infiltración del hígado por grasa sin haber inflamación. Cuando hay inflamación, el estadio pasa a ser esteatohepatitis. Cuando hay inflamación, se promueve también la fibrosis. Cuando hay fibrosis, pasa entonces al estadio de fibrosis y cuando es extrema, pasa al estadio de cirrosis, como se muestra en la diapositiva. Y cuando hay cirrosis, las posibilidades de que haya un cáncer hepático son bastante elevadas. Entonces, estas son las secuencias de los estadios de lo que se conoce como enfermedad por hígado graso no alcohólico. Aquí hay algo muy interesante y a la vez muy importante. Antes se pensaba que para que hubiera cáncer hepático por esta enfermedad, se debía de pasar por las formas de esteatohepatitis y cirrosis, pero ahora se sabe que de la esteatosis simple se puede pasar directamente hacia cáncer hepático y esto es lo que hace que la enfermedad sea más peligrosa. Esta enfermedad es un problema a nivel mundial, ya que el 30% de la población global puede estar afectada. El 5 al 10% de los pacientes que tienen hígado graso simple, es decir, esteatosis simple, pueden progresar a una esteatohepatitis, es decir, la forma inflamatoria. Sin embargo, el 30% de los pacientes que vemos en el consultorio con hígado graso ya tienen esteatohepatitis, que es la forma irreversible y la forma en que progresa con más facilidad a cáncer y a hígado. Digo, a cáncer hepático y a cirrosis hepática, perdón. Es mucho más frecuente en pacientes obesos, del 80 al 90%, y vamos a ver que esta es una de las características más importantes de la enfermedad y un factor de riesgo muy frecuente. Además, es más frecuente en la edad avanzada, más frecuente en los hombres, y es una de las causas más frecuentes en la actualidad de cirrosis criptogénica. Y también es una de las causas de las indicaciones más frecuentes actualmente de trasplante de hígado. La enfermedad por hígado graso no alcohólico se asocia fundamentalmente con síndrome metabólico completo o parcial. Recuerden ustedes que el síndrome metabólico está compuesto por varios parámetros. Basta que esté presente uno de ellos para que el paciente esté en riesgo de tener esta enfermedad. Y estos son obesidad visceral, la cual está reflejada por longitud de cintura por arriba de 102 centímetros en los hombres, por arriba de 88 en la mujer, o bien un índice de masa corporal por arriba de 25. Diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertrigliceridemia por arriba de 150 miligramos por decilitro e hipertensión arterial. Sin embargo, nuestra población, la población mexicana, tiene una labilidad genética que no tiene ninguna otra población del mundo, ya que el 70% de la población
mexicana tiene un gen que se asocia con esta enfermedad, que es el gen TNPLA3. Se asocian por arriba del 50% con obesidad visceral, pero el 70% de la población mexicana tiene este gen. Entonces, aparte de los factores de riesgo que ya hacen que un individuo sea muy susceptible a tener esta enfermedad, la población mexicana en particular tiene además una facilitación, por así decirlo, de un punto de vista genético, y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La obesidad en México se ha convertido en un problema de salud. El 70% de la población mexicana tiene ya sea sobrepeso u obesidad. El costo de tratamientos médicos al año causados por obesidad es de 62,000 millones de pesos. Vean ustedes a la derecha los estados que tienen la mayor proporción de población obesa, de la cual se encuentra Nuevo León empatado en el quinto lugar con Baja California, con un 40%. Sin embargo, nosotros en el 2015 hicimos una encuesta con la Secretaría de Salud y la Facultad de Medicina y encontramos el 37% de personas de la población general en Nuevo León que podrían tener esta condición, es decir, obesidad, que se parece mucho a lo que se muestra en esta estadística. Las enfermedades que se asocian con obesidad, aparte de esta que estamos tratando, que es el hígado graso no alcohólico, son enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. La diabetes mellitus también es un problema de salud en México. Y les muestro esta estadística del 2012 que así lo confirma. Además, la OCDE, que es un organismo económico internacional, señala que México tiene una de las tasas más altas de diabetes mellitus en el mundo. Como ven en este mapa, Nuevo León se encuentra entre los primeros lugares de diabetes, de prevalencia de diabetes. Y en el 2012, en esa estadística se manejaban proporciones de 13% de prevalencia de diabetes. Sin embargo, en esa misma encuesta que hice alusión, en la diapositiva anterior también estudiamos la prevalencia de diabetes y encontramos que era más alta, alrededor de 16%. Quiere decir que a medida que pasan los años, en Nuevo León y tal vez en México, la prevalencia se encuentra aumentando. Esto hace que se transforme en un problema de salud aún peor. Finalmente, la prevalencia del gen PNPLA3 en el mundo, que es el gen que facilita la formación de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Vean ustedes cómo a la izquierda se observa que México tiene la tasa de presencia de este gen más alta del mundo, el 75%. Le sigue la población mexicana que se encuentra en Estados Unidos con un 50%. Si se fijan, todos los demás países del mundo tienen entre 5 y 40%, que es menor todavía que la población mexicana que reside en Estados Unidos y que la llaman hispánica. En México, debido a que es un gen que se ha asociado a la población autóctona o la población original, pues es mucho más elevada, es del 75%. Entonces,
Todos estos factores hacen que nuestra población en México sea una población de alto riesgo de tener esta enfermedad y nos plantee situaciones que nos hagan, en primer lugar, sospecharla de una manera fácil y, en segundo lugar, preguntar cuáles serían los abordajes a nivel tanto médico como de salud pública para combatir esta enfermedad. El cuadro clínico lo podemos dividir en dos fases, etapas iniciales y etapas avanzadas. En la etapa inicial tenemos cuando el paciente tiene esteatosis hepática solamente o bien tiene una esteatohepatitis leve. Y los síntomas, para decepción nuestra, es que no hay síntomas prácticamente. Es decir, son asintomáticos los pacientes y esto hace muy difícil que nosotros podamos diagnosticar la enfermedad. El paciente está completamente asintomático y la mayoría de las veces acude con el médico porque se hizo una ecografía y salió con hígado graso y le aconsejan que vaya a ver algún médico. Sin embargo, en algunas ocasiones ni siquiera le prestan atención o cuidado a esta condición. Otra causa por la cual los pacientes van con el médico es porque tienen transaminasas elevadas al hacerse algún chequeo, algún check-up. Sin embargo, como dije, no tienen ningún síntoma. Si hay algún síntoma, la fatiga es lo más común. Puede haber alguna molestia vaga en el cuadrante superior derecho. Cuando uno examina a estos pacientes, pues uno constata en la mayor parte de las veces que hay un índice de masa corporal elevado, es decir, el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Y ya haciendo la historia clínica, también constata la presencia de algún otro factor de riesgo, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, triglicéridos altos, etcétera. Sin embargo, algo que es muy importante, el 10% tienen índice de masa corporal normal. Este se conoce como enfermedad por hígado graso del paciente no obeso. Y tenemos que tomarlo en cuenta al momento de ver a estos pacientes, de que no todos tienen índice de masa corporal elevado. Las etapas avanzadas, es decir, cuando hay esteatohepatitis severa, de plano hay fibrosis o cirrosis, pues los síntomas van a ser relacionados con la enfermedad hepática, compensada o descompensada, ictericia, ascitis, sangrado de tubo digestivo alto, encefalopatía. En la exploración física encontramos estigmas de hepatopatía, ascitis, etcétera. Voy a pedir que cierren sus micrófonos, por favor, porque se escucha interferencia. Adelante, voy a continuar. En los exámenes de laboratorio también los vamos a dividir en dos fases, etapas iniciales y etapas avanzadas. En las etapas iniciales, como dije, encontramos transaminasas elevadas en forma persistente o fluctuante. Sin embargo, escuchen bien esto porque es muy importante, no en el 100% de los casos van a estar elevadas. En el 20% se encuentran normales y esto hace que todavía el diagnóstico sea más difícil. Triglicéridos elevados pueden estar, la gamma GT elevada y la hiperglucemia puede estar también elevada. En las etapas avanzadas, es decir, en etapa de fibrosis o cirrosis, encontramos alteración de las pruebas hepáticas, hipoalbuminemia, tiempo de protrombina prolongado, bilirrubina total anormal, puede haber anemia, anticuerpos antinucleares positivos en el 10 al 25% de los casos, y esto puede confundir con una hepatopatía autoinmunitaria, y trombocitopenia cuando hay una hipertensión portal.
Estos son los datos entonces del laboratorio de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Cuando sospechamos la enfermedad, ya con una buena historia clínica, con la revisión de los antecedentes de las manifestaciones clínicas, las pocas que haya, los exámenes de laboratorio, tenemos que plantearnos objetivos bien claros para poder diagnosticar la enfermedad. El primer objetivo que debemos de la detección de la esteatosis, en el caso de que el paciente todavía no tenga un estudio de imagen. Para detectar esteatosis, el método de elección, aunque no es el mejor, es ultrasonido abdominal. Es el de elección porque es de bajo costo, tiene amplia disponibilidad y no es invasivo. No es el mejor porque tiene limitaciones, ya que detecta solamente la esteatosis hepática por arriba del 30% de infiltración grasa, es decir, del 5 al 30% no lo detecta. Sin embargo, debido a las características anteriores, lo hace de que sea un procedimiento práctico en en, en el diagnóstico, en la práctica diaria, en la vida real de la práctica médica para el diagnóstico de estos pacientes. Tenemos otros métodos como la resonancia magnética nuclear con espectroscopía o la elastografía con CAP, que significa parámetro de atenuación controlada, que pueden diagnosticar la esteatosis cuando se encuentra en una proporción tan baja como del 5 al 10%. Entonces es mejor, o son mejores, mejor dicho, que el ultrasonido abdominal para la detección de la esteatosis hepática en etapas tempranas. Sin embargo, las limitaciones son las siguientes, son métodos caros, no son métodos que se encuentren disponibles en todas partes y por lo tanto, entonces nos quedamos con el ultrasonido abdominal como el método de elección desde un punto de vista práctico para iniciar el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Y esto es lo que nos va a mostrar un ultrasonido en un paciente que sospechamos de enfermedad. Vamos a ver un hígado brillante hiperecogénico que cuando lo contrastamos con la corteza del riñón, va a haber una diferencia, un contraste marcado, y es precisamente de esta característica de la cual se valen los radiólogos para poder diagnosticar la enfermedad. La esteatosis por ultrasonido la podemos también clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3 de una manera arbitraria. Sin embargo, los datos clínicos ni el ultrasonido nos permiten detectar si hay inflamación o fibrosis en ese hígado, y solamente el diagnóstico que podemos nosotros obtener con el ultrasonido es el de esteatosis hepática. Entonces, la siguiente pregunta o la siguiente meta es detectar una fibrosis. ¿Por qué una fibrosis? Porque este parámetro es el que se asocia con morbimortalidad más que la inflamación. Entonces debemos de apuntar todas nuestras baterías al diagnóstico de fibrosis. El riesgo mayor en estos pacientes empieza en F2, es decir, en la fase o en el estadio 2 de fibrosis hacia arriba, que se conoce con el nombre de fibrosis avanzada. Esta clasificación está basada en la clasificación de Metavid y más adelante la voy a describir. Como se ve en esta diapositiva,
a partir del F2 comienza a reducirse la sobrevida o se puede decir que empieza a aumentar la mortalidad de una manera significativa cuando se compara con el estadio F0, es decir, cuando no hay fibrosis, o F1, cuando hay fibrosis leve. Se fijan bien, cuando no hay fibrosis en estos pacientes o la fibrosis es leve, no hay diferencia en cuanto a sobrevida con los pacientes que no tienen la enfermedad. La diferencia empieza a observarse de una manera marcada a partir de F2, F3 todavía hay más mortalidad y el F4 que es cirrosis es donde hay la mayor proporción, la mayor tasa de mortalidad. Esta es la clasificación de fibrosis mediante la escala de Metavir. Tenemos arriba la F1, cuando hay fibrosis en fibrosis portal solamente. F2, arriba a la derecha, cuando hay fibrosis portal y puentes incompletos en el parénquima. F3, abajo a mi izquierda, cuando los puentes son más grandes, están incompletos. Y F4, abajo a mi derecha, es cuando ya hay una cirrosis. Lo que está marcado en rojo, es decir, F3 y F4, incluyendo F2, eso es lo que se conoce como fibrosis avanzada. Cuando hay fibrosis avanzada, el pronóstico de estos pacientes es bastante sombrío. Por lo tanto, repito, esta es una de las metas que nos hemos marcado nosotros en años recientes para la atención de estos pacientes. Hay que recordar qué es lo que encontramos cuando hacemos una biopsia en estos pacientes, qué es lo que muestra la biopsia de hígado. Encontramos los elementos que caracterizan histológicamente la enfermedad. En primer lugar, esteatosis, como se ve abajo a nivel a la izquierda, infiltrado inflamatorio y necrosis balonoide. La necrosis, el infiltrado y la esteatosis son las características importantes de la esteatohepatitis. Puede haber o no fibrosis, sin embargo, esto lo que están viendo en la diapositiva son las características histológicas de la esteatohepatitis. Sin embargo, como dije anteriormente, la esteatohepatitis per se no impacta en el pronóstico del paciente, sino es la fibrosis. Entonces, ¿cómo diagnosticar fibrosis en un paciente en quien sospechamos enfermedad por hígado graso no alcohólico o al cual ya le hemos diagnosticado una esteatosis hepática? Pues el mejor procedimiento es la biopsia hepática, ya que se considera el estándar de oro, la cual nos muestra, ya mostré en la diapositiva anterior, al mostrarle las diferentes fases de fibrosis. Nos permite además excluir otras causas de enfermedad hepática y nos permite también, mediante la aplicación de los diversos estadios de la fibrosis, estimar el pronóstico. Sin embargo, la biopsia hepática tiene limitaciones, ya que hay errores de muestreo, en primer lugar. En segundo lugar, la mayor parte de los pacientes se encuentra asintomática, como les dije, y es muy difícil hacerles entender a los pacientes que tenemos que hacerles una biopsia hepática para ver si tienen inflamación o tienen fibrosis. Hay mucha resistencia de los pacientes de practicarse un procedimiento invasivo como estos, que además no está exento de complicaciones y además tiene un costo significativo.
La otra limitación de la biopsia hepática es que no hay un tratamiento específico para la esteatohepatitis ni la fibrosis. Y vamos a ver más adelante qué es lo que se recomienda en estos pacientes como un paliativo o como o como medidas, mejor dicho, para reducir el impacto de la enfermedad sobre la inflamación y sobre la fibrosis. Debido a esto, entonces, en años recientes se han venido estudiando métodos no invasivos para diagnosticar fibrosis hepática. Y entre estos tenemos los índices serológicos y los métodos radiológicos. Los índices serológicos consisten en algoritmos de exámenes de laboratorio y somatométricos. Son muy fáciles de obtener. Además, son muy fáciles de calcular. Además, en Internet van a encontrar fórmulas que ya no tenemos que nosotros que desarrollarlas en nuestro consultorio. Si nos metemos todos los datos, tanto los datos del laboratorio como los somatométricos, y estas fórmulas, estos algoritmos nos van a dar un valor numérico que es el que vamos a utilizar precisamente para aplicarlo en nuestros pacientes y ver la probabilidad de que tengan o no tengan una fibrosis significativa o fibrosis avanzada. Estos índices serológicos son el score de fibrosis, el FIB4, el APRI, el VAR y la relación de AST con ALT. Más adelante voy a describir cuál es el que usamos con más frecuencia en nuestro medio, cuál es el que nos ha dado mejores resultados y cómo lo vamos a utilizar. Los métodos radiológicos son la elastografía de transición, que se conoce con el nombre de FibroScan. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado. Pero también se hace elastografía por ultrasonido mediante el método de ARFI. Y finalmente por resonancia magnética nuclear. Todos estos métodos radiológicos son superiores a los índices serológicos. Sin embargo, la desventaja es que son más caros y los dos últimos, nada más la resonancia magnética nuclear, no se encuentra disponible fácilmente en nuestro medio. Los que encontramos nosotros disponibles en nuestra práctica son los dos primeros, es decir, el FibroScan o la elastografía de transición y la elastografía por ultrasonido. Su uso mayor de todos estos métodos, tanto los índices serológicos como los métodos radiológicos, son para descartar la fibrosis significativa. Aquí hicimos un estudio en el hospital universitario recientemente para ver cuál de los índices serológicos tenía el mayor rendimiento diagnóstico y encontramos que el score de fibrosis comparado con el FIB, el APRI, el VAR y el AST-ALT tenían un AUROC. El AUROC es una medida para ver su efectividad o su eficiencia diagnóstica era más elevado. Fíjense en la diapositiva, el AUROC del score de fibrosis es de 0.804 y se muestra también el AUROC del resto de los índices. Entonces, nosotros consideramos que en nuestra población, en nuestros pacientes, el score de fibrosis es un buen método que podemos nosotros utilizar para estimar la probabilidad de fibrosis en un paciente que tiene enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y el score de fibrosis consiste en lo siguiente. Ya había dicho que es un método simple, preciso y barato, ya que consiste en parámetros que podemos encontrar nosotros en el expediente sin necesidad de pedir
procedimientos especiales para calcular este índice o este score. Por ejemplo, la edad, el índice de masa corporal, la hiperglucemia, plaquetas, albúmina y la relación de AST con ALT. Como dije, son parámetros que podemos encontrar en la historia clínica. Todos estos parámetros se introducen en un algoritmo que ya está preformado y que podemos nosotros consultar en Internet, y nos da este algoritmo como resultado un factor numérico. Si este factor numérico, este resultado es menor de menos 1.5, quiere decir que el paciente tiene una muy baja probabilidad de fibrosis, con un valor predictivo negativo de un 93%. Si el resultado es mayor de 0.67, las probabilidades de que el paciente tenga fibrosis son muy altas, con un valor predictivo positivo del 90%. Entre estos dos valores, es decir, entre menos 1.5 y 0.67, vamos a tener los pacientes con probabilidad intermedia, que es el 25%, y si aplicamos el punto de corte alto y bajo, se puede evitar biopsia en el 75% de los casos con una predicción correcta del 90%. Pero ustedes que aplicado este score de fibrosis, que es un método muy simple, barato y preciso, podemos nosotros descartar hasta un 75% de los pacientes con hígado graso no alcohólico como candidatos de biopsia hepática, y solamente restringir este procedimiento a un 25%. La elastografía es un método que mide la dureza del tejido hepático mediante la aplicación de una onda de vibración indolora, la cual genera una onda zigzagueante elástica que se propaga a través de la piel y el tejido subcutáneo hasta el hígado. La velocidad se determina en kilopascales. Por arriba de 8.5 kilopascales se considera entonces como una fibrosis significativa. Se puede hacer una combinación del score de fibrosis y la elastografía para incrementar el rendimiento diagnóstico de la fibrosis. En las siguientes diapositivas les voy a presentar los resultados de una investigación que hicimos en la Facultad de Medicina con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, precisamente preocupados por este problema como salud pública. Si nosotros consideramos que la población general mexicana y la local también es de alto riesgo de tener enfermedad por hígado graso no alcohólico, ya que la prevalencia de diabetes mellitus es alta, la prevalencia de obesidad también, y tenemos también una prevalencia del gen PNPLA3 también elevado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la prevalencia de fibrosis en la población general mexicana y particularmente la población de Nuevo León? Esto nos condujo a hacer esta investigación, los servicios de gastroenterología y endocrinología, como dije, con la Secretaría de Salud, aprovechando la encuesta estatal que se lleva a cabo cada 4 o 5 años para ver la prevalencia estimada por el score de fibrosis en la población general, es decir, una población de riesgo. Y a 20.919 individuos de la población general, escogimos 1.544 y le aplicamos el score de fibrosis. A esta población le quitamos la que tenía menos de 20 años, ya que la investigación estuvo enfocada a los adultos. 202 tenían expedientes incompletos y 59 tenían ingestión exagerada o abusiva de alcohol, y nos quedamos con 695 pacientes. Los resultados de esta investigación ya fueron publicados en la revista Annals of Hepatology. La prevalencia que encontramos, de acuerdo con el score de fibrosis,
de fibrosis avanzada en nuestra población fue de 8.1%, como se observa en la diapositiva, indeterminada de 41.2% y sin probabilidad de fibrosis en el 50.8%. La pregunta es, ¿qué tan alta o qué tan baja es esta proporción de 8.1% de probabilidad alta de fibrosis avanzada en la población general? Antes de presentarles la comparación de esta proporción con otros estudios que se han hecho en otras partes del mundo, nada más les diré que los pacientes que tenían por arriba de 45 años, que tenían obesidad, que tenían hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia, tenían una mayor probabilidad de tener un alto riesgo de fibrosis hepática, como se describe precisamente en la literatura. Aquí estamos comparando la prevalencia que nosotros obtuvimos en nuestra población con otros estudios muy parecidos que se han hecho en otras partes del mundo, con una cantidad muy semejante de pacientes en Hong Kong, en España, en Israel, en Corea del Sur. Se fijan ustedes, la población es no seleccionada como fue el caso de nuestra población y la prevalencia se muestra en la última columna. En nuestra población encontramos una prevalencia más alta que en los estudios antes mencionados. La que más se acerca a la prevalencia nuestra es el estudio de Corea del Sur con 6.9. Le sigue el estudio realizado en España con 5.7. Veamos ustedes cuáles podrían ser las explicaciones o la explicación por la cual en nuestra población esta prevalencia fue más alta en comparación con los demás estudios, sobre todo el de Corea y España. Vean ustedes los factores de riesgo, la prevalencia de los factores de riesgo. En nuestra población, sobrepeso o obesidad tuvo un 70.2%, mientras que en Corea fue del 41%, y en España, aunque no se menciona, se supone que puede ser menor. La diabetes mellitus en nuestra población fue de 15.8% y en el sur de Corea fue de 11.9%. Entonces, obviamente que estas son esta es la explicación por la cual en nuestro estudio los resultados fueron mayores. Esto confirma entonces que nuestra población, la población general, la población que anda en todas partes, ¿verdad? En sus actividades, es decir, la población general no seleccionada, debido a que las características que ya mencionamos son de alto riesgo de tener esta enfermedad. ¿Cuáles son las implicaciones en salud pública de los resultados del estudio que obtuvimos? Si extrapolamos el 8.1% a la población general de todo el país, entonces quiere decir que 6.181.920 mexicanos por arriba de 20 años tienen probablemente un alto riesgo de tener fibrosis significativa o avanzada. Y eso no es algo menor, sino es un problema que puede ya considerarse como un problema de salud. Hay riesgo entonces en esta población que tiene estas características de tener una enfermedad hepática crónica, riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o enfermedades hepáticas, y sobre todo una carga financiera altísima para la atención de estos pacientes. Esta carga financiera ya fue calculada por el doctor Torre Delgadillo en México y asciende a 22.372 millones de dólares, cosa que no es cualquier cosa. Entonces, en conclusión, esta enfermedad representa una carga, tanto médica, clínica, como financiera para nuestro país. Vamos a ver
la morbimortalidad de la enfermedad por hígado graso no alcohólico y la vamos a dividir en dos fases, fase inicial y fase avanzada. En la fase inicial, es decir, en la fase en que el paciente tiene un hígado graso o tiene una esteatohepatitis leve, el paciente tiene un elevado riesgo de tener muerte o de morir por enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que se debe hacer en esta fase a estos pacientes es suprimir o controlar los factores de riesgo, los cuales podemos dar estatinas para los triglicéridos altos, controlar la diabetes, controlar la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y de esto voy a hablar en la última diapositiva. Esto con el fin de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular que puede ser la causa de muerte en esta fase. La fase avanzada, es decir, la fase de una esteatohepatitis avanzada o bien fibrosis o cirrosis, hay un elevado riesgo de muerte por complicaciones hepáticas. En esta fase se debe hacer monitoreo estrecho, cambio de estilo de vida, se pueden usar fármacos contra la esteatohepatitis no alcohólica o bien fármacos para revertir, si es que se puede, la fibrosis hepática. Sin embargo, en relación a la farmacoterapia de esta enfermedad tenemos muy poco y eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Aquí tenemos entonces el tratamiento de cómo lo debemos enfocar en un paciente que tiene esta enfermedad. Por un lado, debemos de tratar el síndrome metabólico. El síndrome metabólico consiste en todos los parámetros que ya les mencioné, entonces debemos de controlar precisamente estos factores de riesgo. Debemos de controlar la glucemia mediante el tratamiento con metformina inicialmente. Si se mantiene elevada la hemoglobina glucosilada, podemos añadir pioglitazona o agonistas de GLP o bien inhibidores de SGLT2. Si el paciente tiene hipertensión arterial, pues tenemos que dar antagonistas de receptores de angiotensina o inhibidores de la enzima convertasa de angiotensina. Si no hay respuesta, podemos pasar a terapias de segunda línea, que no me voy a meter en ellas. Finalmente, si el paciente tiene hipertrigliceridemia, entonces dar hipolipemiantes. Se puede empezar por estatinas. Sin embargo, si hay HDLE bajos, se deben de añadir fibratos. Esto es, por un lado, el control de los factores de riesgo. Ahora nos vamos por el otro lado, el lado derecho, el tratamiento de la enfermedad hepática. ¿Qué hay para la esteatohepatitis y para la fibrosis? Pues hay muy poco. Lo que podemos hacer es cambiar el estilo de vida, es decir, hacer que el paciente de alguna forma reduzca peso. Y esta reducción de peso tiene que ser alrededor del 10%, ya que si hay una reducción menor, no va a haber ningún cambio ni de inflamación ni de fibrosis. Sin embargo, la reducción de al menos 10% de peso se ha visto que puede tener mejoría tanto en la inflamación como en la fibrosis. Sin embargo, la fibrosis no desaparece completamente. Hay mejoría, como lo acabo de mencionar, pero repito, cuando hay pérdida de peso por arriba del 10%. Y esto es muchas ocasiones difícil de lograr. Cuando esto no se logra, entonces hay que dar un tratamiento farmacológico para la reducción de peso y eso en algunas guías no se recomienda de una forma muy fácil. Y finalmente la cirugía bariátrica, ¿verdad? Que puede estar recomendada en casos muy seleccionados para tratar esta enfermedad debido a que hay un fracaso en cuanto a la reducción de peso mediante el cambio de estilo de vida y de dieta. En relación al tratamiento farmacológico, tenemos muy poco.
Tenemos la pioglitazona y la vitamina E. La pioglitazona y la vitamina E han demostrado tener algún efecto en la inflamación y en la fibrosis en estos pacientes. Sin embargo, la pioglitazona tiene una limitante de que hace que los pacientes aumenten de peso. Entonces, si estamos tratando de que el paciente reduzca de peso con dieta y con ejercicio, pues si le damos pioglitazona, pues vamos a contrarrestar este esfuerzo que está haciendo el paciente. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene esta enfermedad. La vitamina E se ha recomendado a la dosis de 800 miligramos al día en pacientes no diabéticos. Sin embargo, ha habido algunos estudios que mencionan que podría ser también benéfica en pacientes diabéticos. Sin embargo, la recomendación actual es que se dé en pacientes no diabéticos. Si no hay respuesta, entonces hay que dar medicamentos de segunda línea y lo puse en interrogación porque los medicamentos de segunda línea están actualmente en prueba y no se encuentran disponibles todavía para uso clínico aprobado. Sin embargo, pronto o muy seguramente vamos a contar con estos medicamentos y podemos contar entonces con medicamentos que pueden reemplazar a la pioglitazona y la vitamina E en el tratamiento de la esteatohepatitis y de la fibrosis, pero eso es cuestión de tiempo. Muy bien, con esto terminamos la clase. En la diapositiva les vuelvo a mostrar mi correo electrónico. Ya estamos unos minutitos sobre tiempo, entonces no hay tiempo para abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en particular, pueden escribirme directamente y yo les voy a contestar con mucho gusto. Esto es todo de esta clase. Damos por terminado entonces la sesión. Muchas gracias. Que pasen buen día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.